Si eres sensible a temas polémicos, te sugerí. Libro Adversus a Hereses, contra herejías, lo llamó basura blasfema, herejía total. La iglesia hizo adoración, obediencia y sacrificio, básicamente el mismísimo diablo. Y Jesús, además de venir a morir por nuestros pecados, no me conocen a mí ni a mi Padre. Y más adelante, si Dios fuera su Padre, me amarían. ¿Esas estrellas? ¿Qué significa eso? Más adelante veremos que se refiere a los arcontes, los sirvientes arriba. Y ya ellos enseñaban que el Dios verdadero, la fuente, 13º demonio, pero habla que te soportaré. El espíritu invisible está más allá de toda está basado en investigaciones y teorías que pueden ser consideradas controvertidas. La información presentada aquí es con fines informativos de reflexión y no pretende afirmar ninguna verdad absoluta. Se recomienda al espectador mantener una mente abierta y realizar su propia investigación. El contenido de este video puede incomodar a algunas personas. Si eres sensible a temas polémicos, te sugerimos discreción. Y si Judas no fue un traidor, sino el único que conocía el secreto de quién era realmente Jesús, y si el Dios de la Biblia no es un Dios absoluto, sino un impostor que ha estado manipulando a la humanidad durante miles de años, probablemente has oído hablar de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero existe otro evangelio, uno que fue condenado, quemado, enterrado y borrado de la historia durante casi 2000 años. El evangelio de Judas. Sí, Judas, el tipo que supuestamente traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y un beso al mejor estilo del Padrino, allá en el huerto. Su nombre se volvió sinónimo de traidor, el Darth Vader del Nuevo Testamento. Pero, ¿y si Judas en realidad no traicionó a Jesús y en realidad fue el único que realmente entendió quién era él? Y una pregunta aún mucho más fuerte y polémica: ¿y si Jesús no solo vino aquí a morir por tus pecados, sino que también vino a revelar un secreto oscuro, oculto, que ha estado escondido a la humanidad durante milenios? Un secreto que revela que no eres lo que crees ser, que eres mucho más que un ser humano. Y esto no es teoría conspirativa sacada de internet, estamos hablando de un texto antiguo, real. Y la primera línea dice literalmente que contiene el mensaje secreto de Jesús. Pero, ¿cuál era ese mensaje secreto? Estamos a punto de descubrirlo, ahora mismo. El evangelio de Judas fue mencionado por primera vez en el año 180 después de Cristo por un hombre llamado San Ireneo. Era obispo, cazador de herejes, básicamente un soplón a tiempo completo para la iglesia primitiva. Y cuando se enteró del evangelio de Judas, el tipo perdió la cabeza. En su libro Adversus a Hereses, contra herejías, lo llamó basura blasfema, herejía total. Probablemente escupió su vino de comunión cuando lo leyó. Así que la iglesia hizo lo que mejor sabía hacer: lo borró, lo condenó, lo prohibió y lo enterró durante casi 2000 años. Todo lo que realmente sabíamos del evangelio de Judas era que San Ireneo quería con todas sus fuerzas que desapareciera. Pero, giro inesperado, no desapareció. Y la historia de cómo fue hallado es alucinante. Mira, fue allá en los años 70 en el desierto egipcio, escondido en una caverna, que se encontró un misterioso libro antiguo,
libro que resultó ser uno de los evangelios perdidos más buscados del cristianismo primitivo, el Evangelio de Judas. ¿Y qué pasó después? Bueno, en lugar de enviarlo a un museo o algo por el estilo, se fue directo al mercado negro, donde lo intercambiaron como si fuera una carta de Pokémon, y terminó guardado en una caja de seguridad durante 16 años. Y adivina qué, en algún momento alguien incluso pensó que era buena idea congelarlo. Y bueno, pues resulta que tratar un libro antiguo como una lasaña congelada no es una muy buena idea. Las páginas literalmente comenzaron a deshacerse en polvo. Honestamente es un milagro que haya sobrevivido. Finalmente en el año 2000 un anticuario obtuvo el libro y un año después lo entregó a una fundación allá en Suiza para que lo conservaran como es debido. Un equipo de expertos se dedicó a reconstruir cientos de fragmentos quebradizos, como si fuera el rompecabezas más delicado y blasfemo del mundo. ¿Cuánto tiempo les tomó esto? 5 años. 5 años para resucitar el texto del Evangelio de Judas. Y finalmente, en abril del 2006, la noticia estalló al mundo. El Evangelio de Judas fue revelado por primera vez. Después de casi 17 siglos en las sombras, después de casi 17 siglos, estaba de vuelta y listo para enfurecer a los teólogos una vez más. Así que, con todo ese drama, ¿valió la pena la espera? Puedes apostar que valió cada segundo de esos 17 siglos. Así que vamos a entrar en materia. ¿Qué dice realmente el Evangelio de Judas? La primera línea dice: este es el mensaje secreto del juicio que Jesús habló con Judas Iscariote. O sea, desde el primer minuto entramos fuertes con un mensaje que deja claro que no estamos hablando de parábolas o sermones. Esto no es enseñanza pública para las masas. Esto es conversación de pasillos, a puerta cerrada, información divina clasificada. Jesús tiene algo que no quiere que los demás escuchen y se lo entrega solo a Judas. Pero, ¿por qué a él y los otros discípulos? Bueno, según el Evangelio de Judas, ellos no son quienes nos hicieron creer que eran. Están ciegos y adorando al Dios equivocado. Y Judas, digamos que era el único con los ojos para ver esto. Déjame explicarte. En este evangelio, Jesús se les acerca mientras los discípulos están orando sobre el pan. Ahora, uno pensaría que obviamente eso es bueno, ¿cierto? Pero ¿qué hace Jesús? Se ríe de ellos, así, sin filtro. Sí, se burla directamente de ellos. Y claro, los discípulos también pensaron que eso era extraño y le dijeron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración? ¿Qué hemos hecho mal? Esto es correcto, ¿no? Y Jesús les lanza una bomba: no me estoy riendo de ustedes. No hacen esto porque realmente quieran, sino porque a través de esto su Dios será alabado. ¿Lo captaste? Jesús dijo su Dios, no nuestro Dios, no el Dios, o sea, el Dios de ellos. Y eso no es un detalle menor, es una condena directa. Están orando al Dios equivocado. Entonces, ¿a qué Dios están adorando? Ahí los discípulos dicen: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Ahora, si tú creciste creyendo que Jesús era el Hijo del Dios del Antiguo Testamento, prepárate para una noticia que quizás podría ser demoledora. Porque según el Evangelio de Judas, el Dios de la Biblia no es el Padre de Jesús. De hecho, es un ser maligno, un parásito cósmico que exige adoración, obediencia y sacrificios. Básicamente, el mismísimo diablo. Y Jesús, además de venir a morir por nuestros pecados, vino también a desenredar esa confusión, vino a exponer la estafa, a denunciar al falso Dios que gobierna este mundo como un tirano. ¿Y qué dice Jesús?
¿Cómo puedes conocerme tú? En verdad te digo, ninguna generación entre ustedes me conocerá. ¡Bum! Jesús no solo le está diciendo a sus discípulos que no saben quién es Él en realidad, sino que ninguno de sus seguidores lo sabrá jamás. Y ojo, porque Jesús dice algo muy similar en la propia Biblia. Mira esto, en Juan 8:19, Jesús le dice a los líderes religiosos: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Y más adelante: si Dios fuera su Padre, me amarían. Ustedes pertenecen a su padre, el diablo. Ahora analiza esto porque es muy profundo. Esto no es el típico mensaje de Jesús te ama y tiene un plan hermoso para ti. Esto es Jesús diciéndole a tu pastor que es un necio que trabaja para el diablo. Los discípulos, después de lo dicho por Jesús, se enojan, se enfurecen. El texto dice que empezaron a molestarse, a sentirse como llenos de furia y a maldecir a Jesús en sus corazones. No en voz alta, claro, sino así como por dentro, maldiciendo al Hijo de Dios mientras fingen ser santos. Pero Jesús no ha terminado y lo que dice a continuación es bastante salvaje. ¿Por qué dejas que tu ira te perturbe? ¿Acaso tu Dios dentro de ti y sus estrellas se han enfurecido contra tu alma? Otra vez, tu Dios, no el Dios. Jesús lo repite y lo subraya. Tu Dios, no el mío. ¿Y esas estrellas? ¿Qué significa eso? Más adelante veremos que se refiere a los arcontes, los sirvientes oscuros del Dios falso, los carceleros cósmicos de este mundo, porque según el Evangelio de Judas, este planeta es una prisión, y de eso vamos a hablar en un par de minutos. Pero antes de entregar cualquier plan de escape, Jesús lanza un desafío a sus discípulos. Si alguno de ustedes es lo suficientemente fuerte entre los humanos para manifestar la humanidad perfecta, que se levante y me enfrente. Traducción: si alguno de ustedes está lo bastante despierto como para trascender este mundo y convertirse en lo que está destinado a ser, demuéstrelo ahora mismo. Vamos, arriba. ¿Y qué hacen los discípulos? Se quedan sentados, todos, excepto uno. El texto dice: pero sus espíritus no fueron lo suficientemente valientes como para presentarse ante él, excepto Judas Iscariote. Él fue capaz de ponerse de pie ante Jesús, aunque no pudo mirarlo a los ojos, así que desvió la mirada. Judas tuvo el valor de enfrentar lo que nadie más pudo, pero ni siquiera él pudo sostenerle la mirada. Y lo que le dice Judas a Jesús es impactante. Sé quién eres y de dónde vienes. Has venido del reino inmortal de Barbelo, y no soy digno de pronunciar el nombre de quien te envió. Espera un momento. Jesús viene de Barbelo. Ese nombre no aparece en tu Biblia que tienes ahí en casa. Pero aquí es donde el asunto se pone aún más profundo y místico. Para entenderlo, necesitas saber esto. El Evangelio de Judas forma parte de algo muchísimo más grande, una corriente espiritual secreta y antigua llamada gnosticismo. Una vez que comprendes esto, todo cambia. Verás, los gnósticos fueron algunos de los primeros cristianos, pero no creían solamente en un Dios, como la mayoría de las religiones. Ellos enseñaban que el Dios verdadero, la fuente real de todo, está más allá de los nombres, de la forma, incluso del ser. Lo llamaban la luz pura, la conciencia infinita, no un anciano con barba en una nube que sabe lo que va a pasar y aún así se enoja cuando pasa. El origen mismo de toda existencia. ¿Y cuál fue el primer pensamiento que emergió de esa fuente? Barbelo. Barbelo es como la madre del universo, el útero de toda la realidad. Se la describe como el pensamiento, la voz y la palabra de la fuente, y de Barbelo emergió todo lo demás, incluido el Cristo, pero no el Cristo que conoces del dogma tradicional,
este Cristo es una entidad divina emanada de Barbelo, una especie de guía interdimensional que desciende a este mundo, no solo para salvarte del pecado, sino para que te despiertes, para romper la ilusión y obviamente exponer la trampa. Porque, según los gnósticos, este mundo no es una sala de espera hacia el cielo, es una prisión. Y aquí viene el giro más loco. El que nos encarceló aquí es el Dios de la Biblia. Sí, el mismo que los discípulos adoraban, el que dice: yo soy un Dios celoso, el que exige sangre, obediencia y sacrificios. Para los gnósticos, ese tipo no es Dios, es un impostor ciego, arrogante, que engañó a la humanidad para que lo adorase. Piénsalo por un momento. Incluso en la propia Biblia, Jesús y el Dios del Antiguo Testamento pues parecen opuestos. El Dios del Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice, eso está mal. Si te golpean en una mejilla, pues pon la otra. Entonces, cuando Judas le dice a Jesús que viene de Barbelo, le está diciendo: sé que tú no eres hijo del Dios menor de la Biblia, sino del primer pensamiento, de la fuente verdadera. ¿Y a qué vino Jesús entonces realmente? A exponer el sistema, a revelar que tú eres divino, que eres luz, que vienes de la misma fuente que Cristo vino. Pero, ¿qué le dice Jesús a Judas? Le dice: apártate de los demás y te contaré los misterios del reino. Jesús le está ofreciendo a Judas un pase tras bambalinas a los secretos divinos. Pero justo cuando crees que tal vez ahí Judas es el elegido, Jesús lanza el mayor giro de trama desde la serpiente parlante del Edén. No para que entres allí, sino para que sufras mucho. Espera, ¿qué? Vamos a desglosar eso. Judas recibe todas las respuestas, pero no entra en el reino. En su lugar, sufrirá mucho. Raro, ¿no? Déjame explicarte. La visión más popular del Evangelio de Judas es que Judas es el bueno de la historia. Si buscas en Google el Evangelio de Judas, probablemente esa es la interpretación que más vas a ver. Entonces, ¿cómo es que Judas es el bueno? Según esa interpretación, Jesús le da secretos divinos y luego Judas entrega a Jesús, pero no como una traición, sino porque es parte del plan divino. Judas simplemente estaba cumpliendo con su deber. Pero espera, yo en lo personal no me creo tanto eso. Hay otra interpretación, y es esta. No solo Judas no es el bueno de esta historia, sino que también es infinitamente más malvado de cómo se describe incluso en la misma Biblia. No es solo un héroe incomprendido, es en realidad un agente oscuro, posiblemente incluso el avatar de un arconte, o quizá algo aún peor, la encarnación del Dios oscuro en persona. Así que, en esta visión, no es que Judas sea el único discípulo bueno, es el peor de todos. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué interpretación es correcta? ¿Héroe o villano? A medida que avanzamos, presentaré la evidencia. Y esto es, yo diría que una prueba. Llamémosle prueba A. Porque si Judas es el bueno de la historia, ¿por qué Jesús le daría secretos divinos solo para decirle que sufrirá mucho y que nunca irá allí? Eso no tiene sentido. Pero si Judas es el villano, si es un agente oscuro, tal vez el avatar de un arconte o del Dios falso, entonces sí, aquí sí ya tiene todo el sentido del mundo. Jesús no está revelando la verdad como una recompensa, sino como un juicio final. Es como decir, esto es lo que podrías haber sido, pero elegiste la oscuridad. Pero entonces, ¿cuál era ese gran secreto? Estamos a punto de descubrirlo, así que quédate conmigo.
Antes de que Jesús le revelase pues la gran verdad cósmica a Judas, los otros discípulos se le acercan y le dicen: oye Jesús, anoche tuvimos un sueño y fue bien raro. Le cuentan que soñaron con un grupo de 12 sacerdotes, pero estos sacerdotes eran criminales, asesinos, incluso sacrificaban a sus propios hijos, y lo hacían todo en el nombre de Jesucristo. Y lo que Jesús dice a continuación es absolutamente impactante. Les dice: esos 12 sacerdotes eran ustedes, y las personas que estaban siendo sacrificadas son los inocentes que ustedes desvían. Jesús les dice que están sirviendo a un Dios falso usando su nombre, porque según el Evangelio de Judas, Jesús sabía que estos hombres no iban a difundir su verdadero mensaje de luz y libertad, sino que iban a fundar religiones falsas en el nombre de Cristo y servirían a este Dios falso, le pondrían la etiqueta de Jesucristo y conducirían al mundo directamente a la oscuridad. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que ocurrió. El cristianismo salió al mundo usando el nombre de Cristo para justificar guerras, ejecuciones, inquisiciones y opresión. Todo mientras decían seguirlo. Y después de todo eso, Jesús se aleja de los discípulos, pero se lleva a Judas consigo. ¿Por qué? Porque está a punto de revelarle los verdaderos secretos, aquellos que la iglesia definitivamente no le gustaría que escuches. Ahora bien, Judas es más inteligente que los demás discípulos. Bueno, eso no significa que sea bueno, pero sí que puede entender el conocimiento oculto, mientras los otros siguen atascados, preguntando si a Dios le gustan los sacrificios de panes y peces, o cómo se supone que funciona la oración. Pero cuando Jesús aparta a Judas, Judas le dice: espera, yo también tuve una visión. Judas dice: Maestro, así como has escuchado a todos ellos, escúchame a mí también, porque he visto una gran visión. Pero Jesús se ríe al oír esto. Una cosa que probablemente ya habrán notado: Jesús se ríe mucho en este evangelio. Se ríe cuando los discípulos oran, se ríe cuando sueñan, se ríe cuando Judas dice que tuvo una visión, y créeme, se seguirá riendo bastante. ¿Por qué? Porque él puede ver el panorama completo. Jesús ve a través de la ignorancia de los arcontes y sus sirvientes. Entonces Jesús se vuelve hacia Judas y le dice: ¿por qué estás tan alterado, 13º demonio? Pero habla, que te soportaré. Un momento. 13º demonio. ¿Cómo tiene eso sentido si Judas se supone que es el héroe? No lo tiene. Eso sería como decir que Voldemort es el director de Gryffindor. Pero tiene perfecto sentido si Judas es el verdadero villano. Y entonces Judas comparte su visión y le dice a Jesús: en la visión me vi a mí mismo. Los 12 discípulos me apedreaban, me perseguían, y luego llegué a una casa enorme, inconmensurable. Había grandes personas allí y dije: Maestro, acógeme con estas personas. En otras palabras, Judas fue, digamos que, cancelado por los otros discípulos, ve el reino, el verdadero reino, y suplicó que lo dejaran entrar. Pero Jesús le responde: tu estrella te ha desviado, Judas. Ese lugar está reservado para los santos. Tu estrella. Judas tiene una fuerza cósmica, siniestra, que lo guía. Y Judas ahí se quiebra y dice: entonces, ¿de qué me ha servido que me hayas separado de esta generación? Y entonces Jesús lanza otro giro: te convertirás en el número 13. Serás maldecido por las demás generaciones y gobernarás sobre ellas. No subirás a la generación santa. Ok. Un momento. Jesús le dice a Judas que será odiado y maldecido, pero que gobernará. Judas se convertirá en un gobernante, pero no del reino de la luz. Será un príncipe de este mundo.
el gobernante de los ciegos, la estrella más oscura del Dios falso, quizás incluso el Dios falso mismo en persona. Muy bien, llegamos al punto álgido de esta historia, donde Jesús finalmente decide revelarlo todo a Judas. Le dice: ven y te enseñaré los misterios que ningún ser humano ha visto. Y si tú, como Judas, está interesado en el conocimiento secreto, asegúrate de darle like y suscribirte, porque de eso se trata este canal. Muy bien, ¿cuál es el primer secreto que se revela? Es sobre quién es el verdadero Dios, la fuente de la existencia. Jesús dice: existe un reino grande e ilimitado en el cual habita un gran espíritu invisible. Ningún ojo angelical lo ha visto, ningún corazón ha comprendido y jamás ha sido llamado por ningún nombre. ¿Quieres saber quién es realmente Dios según este evangelio? No es Yahvé, no es Zeus, no es un señor malhumorado con barba en el cielo, con problemas de ira y adicción a los castigos. No, la verdadera fuente, el espíritu invisible, está más allá de toda comprensión. Nunca ha sido nombrado, nunca ha sido visto, ni siquiera los ángeles lo han alcanzado. Este es el Dios detrás de todos los dioses, la luz increada. Pero luego algo ocurrió. Jesús revela que desde este Dios verdadero emanan reinos divinos y seres inmensamente poderosos. Apareció una nube luminosa y el Espíritu dijo: que venga un ángel para servirme. Y de la nube surgió un gran ángel, el autogenerado, el Dios de la luz. A causa de él surgieron otros 4 ángeles desde otra nube y atendieron al autogenerado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Una luz se convierte en muchas, una mente se convierte en una especie de jerarquía divina. Es un patrón en cascada de luz. Piensa en cuando la luz blanca pasa por un prisma y se proyecta como todos los colores del arco iris. También puedes imaginarlo como una especie de muñeca matrioska divina, todo desdoblándose al mismo tiempo. El texto luego describe cómo esa mente única sigue expandiéndose, generando reinos divinos enteros y seres que los gobiernan. Jesús le dice a Judas que creó al primer luminar para gobernar sobre este reino y que ángeles innumerables surgieron para servirle. Y así continúa: otro reino, otro luminar, más ángeles y otro reino y otro luminar y más ángeles, y así sucesivamente, reino tras reino, luz tras luz. Y recuerda, el Dios de la Biblia y el mundo material ni siquiera existen todavía en este punto del relato que Jesús cuenta. Pero adivina quién sí existe. Jesús dice: Adamus estaba en la primera nube de luz, esa que ningún ángel ha podido ver entre todos aquellos que son llamados Dios. Y prepárate para esto: Adán ya existe y es tan increíblemente poderoso y trascendente que ni siquiera los dioses pueden verlo. Pero notarás algo curioso: su nombre es diferente. Aquí se llama Adamas. En algunos textos gnósticos se le conoce como Adamus, el ojo de la luz, lo cual es un título bastante épico. ¿Qué pasa con eso? Pues que este no es el Adán de la costilla, el del Edén con la hojita de higuera. Este es Adamus, el Adán divino. En otras palabras, el ser humano original no fue creado de barro, sino que estaba por encima de los dioses. Después Jesús continúa describiendo cómo están estructurados los reinos, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Jesús le está mostrando a Judas que existe una especie de arquitectura cósmica inmensa detrás de todo, y nada de eso involucra al Dios de la Biblia. Y ese es el reino al que Judas jamás podrá entrar. No está gobernado por mandamientos ni castigos, no se trata de pecado ni de culpa,
Se trata de luz divina y perfección. Y ese es el reino del que Jesús proviene, no el cielo, como nos han enseñado, no una nube con arpas y túnicas blancas, sino un reino de luz incomprensible, mente pura. Pero todo esto está a punto de cambiar. Jesús llega y le dice: entonces el ángel llamado Elelet dijo: que surjan 12 ángeles para gobernar sobre el caos y el Hades. Y desde la nube apareció un ángel cuyo rostro brillaba como fuego y cuya imagen estaba manchada de sangre. Ahora sí, aquí aparece el verdadero villano. Su nombre era Nebro, que significa rebelde. Otros lo llaman Yaldabaoth. Seguro conoces ese nombre de otros textos gnósticos. Yaldabaoth es el dios falso, el demiurgo, el tirano que afirma ser el único Dios, el tipo que dijo: yo soy el Señor tu Dios y no hay otro fuera de mí. Sí, es el de la Biblia. Pero Jesús revela que no es el Dios verdadero. Es un ángel oscuro con un rostro que brilla como fuego y cubierto de sangre. Y no gobierna en los cielos, sino que reina sobre el caos y el Hades. En otras palabras, Jesús está diciendo básicamente que el Dios de la Biblia es el diablo y que el mundo físico va siendo algo así como el infierno. Pero espera, porque aparece otra figura junto a él, otro ángel, Saclas, también pues vino de esta nube. Así que ahora tenemos a Nebro, el rebelde, y a Saclas, el necio, y juntos darán luz a los ángeles oscuros. Pero aquí viene el giro. Tanto Nebro como Saclas están identificados con el Dios de la Biblia. ¿Cómo es eso posible? Bueno, algunos textos gnósticos afirman que Nebro y Saclas forman una pareja, posiblemente representando los aspectos masculino y femenino de una misma entidad. Así que, para dejarlo claro, los gnósticos decían que el Dios de la Biblia tenía muchos nombres. Aquí los tienes: Nebro o Nebruel, que significa rebelde; Saclas, que significa necio; Samael, que quiere decir Dios de los ciegos; y por supuesto Yaldabaoth. Sí, yo sé que es mucha información, pero el punto principal es, si ves cualquiera de esos nombres en un texto gnóstico, están hablando del Dios falso de la Biblia. Entonces, juntos, Nebro y Saclas, como la pareja oscura que son, crean agentes del caos. Nebro creó 6 ángeles y Saclas otros 6, para que estuvieran ahí asistiéndolos. Y así nace el origen de los gobernantes o los arcontes. Cada uno gobierna una parte de la realidad física. Cada uno se alimenta de la ignorancia. Estos son los seres detrás de las religiones tradicionales, los falsos poderes, todos estos cultos instaurados, el sacrificio, la jerarquía y el control mismo. No son dioses, ni siquiera son ángeles, son carceleros. ¿Y cuántos son? Según este evangelio, 12. Uno por cada discípulo, quizás. Y espera un momento, ¿cómo fue que Jesús llamó a Judas el 13º demonio? ¿Recuerdas? Judas tiene algo dentro de él, algo mucho más oscuro que lo que se revela en la propia Biblia. Así que Jesús acaba de volarle la mente a Judas con la revelación del origen del cosmos. Pero ¿qué pasa con los humanos? Ahora llegamos a la parte de la historia donde todo lo que te enseñaron en la escuela dominical se va por la ventana. ¿Estás listo? Antes, Saclas dijo a sus ángeles: hagamos un ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Te suena familiar? Sí, es directamente de la Biblia, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios dice hagamos? Un poco raro, ¿no? ¿Con quién está hablando? ¿Un WhatsApp celestial con seres cósmicos?
Bueno, según el Evangelio de Judas, no es Dios quien está hablando ahí, es Saclas, el dios ciego, el demiurgo, el ángel corrompido que cree que está a cargo. Y el nosotros, al que se refiere, son él y el resto de la pandilla, los arcontes. En este evangelio, la creación de Adán no fue un acto de amor divino, fue el comienzo más bien de una prisión cósmica, una especie de experimento espiritual. El evangelio dice: y moldearon a Adán y a su esposa Eva, quien en la nube es llamada Zoe. Zoe significa vida. Mira, Eva es llamada vida en la nube. Y no significa que fue subida a un servidor divino. Para entender esto, hay que recordar algo clave del gnosticismo. El verdadero Adán no era un hombre de barro solitario, necesitado de una esposa. Era un ser de luz más allá de los dioses existentes en los reinos superiores antes de que el caos material existiese. Y Eva no era solo su compañera. En otro texto gnóstico, llamado El origen del mundo, se revela que ella era originalmente una diosa llamada Zoe, que significa vida. Así que cuando este evangelio dice que Eva es llamada vida en la nube, o Zoe, es un recordatorio de que ella fue una diosa. Ella era la fuerza vital hasta que fue arrastrada a esta dimensión y encerrada en su cuerpo. Pero hay más. Según los gnósticos, Adán y Eva no eran originalmente dos personas, eran un solo ser divino en una unidad perfecta. Pero luego algo salió mal. En el Apocalipsis de Adán, otro texto gnóstico de 1500 años de antigüedad, él mismo lo dice: nos parecíamos a los grandes ángeles eternos, pues estábamos por encima del Dios que nos había creado y de los poderes que estaban con él. Entonces ese Dios, el gobernante, nos dividió en su ira. ¿Lo captas? Adán y Eva eran más poderosos que el Dios que los creó. Ese Dios era Saclas, el falso, el demiurgo. Y cuando vio su poder, cuando vio el poder de ellos, pues no lo soportó. Así que creó dos cuerpos físicos y los separó. ¿Para qué hacer esto? Para debilitarlos, para atraparlos en la ilusión de la dualidad, para hacerles olvidar quiénes eran realmente. Porque no se puede controlar a un ser divino que recuerda lo que es. Así que el olvido, la confusión y el miedo fueron las tres herramientas más eficaces para esa tarea. Pero aquí viene lo más importante que debes recordar. Según los gnósticos, los seres humanos fueron originalmente dioses. Y no en un sentido poético, sino dioses reales, seres divinos, de luz, infinitamente más poderosos que el Dios de la Biblia. Pero caímos o fuimos engañados para entrar acá en la materia, en cuerpos, y aquí nos hicieron olvidar quiénes somos realmente. Ahora estamos atrapados en la tierra, pagando alquiler y alimentando el constructo energético de la Matrix. Pero tienes que saber y recordar que ese poder aún está dentro de ti. Y cuando empiezas a despertar, cuando miras hacia adentro, puedes recordar y reclamarlo. Ahora bien, tenemos a Eva, Zoe, la vida misma, arrastrada a la materia, a la limitación. Ella se convierte en el canal por el cual nacen las generaciones, lo que significa que todos llevamos la chispa del infinito dentro de nosotros, pero está atrapada, enterrada bajo la ignorancia. Entonces Jesús dice: Dios hizo que el conocimiento fuera entregado a Adán y a los que estaban con él, para que los reyes del caos y del Hades no gobernaran sobre ellos. Y acá, cuando Jesús dice Dios, obviamente se refiere al Dios verdadero, a la fuente, y ese conocimiento vino del Dios real. Por eso la serpiente en el Edén dijo que cuando
coman del fruto del conocimiento, serán como Dios, porque recordarán que son parte de la luz infinita. Y ahora que Jesús le ha revelado a Judas los secretos del principio, Judas quiere saber también los secretos del final. ¿Qué va a pasar con la humanidad? Y Jesús le dice: en verdad te digo, las estrellas completarán todas estas cosas. Cuando Saclas complete el tiempo que le ha sido asignado, aparecerá su primera estrella junto a las generaciones y se cumplirá lo que fue dicho. Las estrellas otra vez. Eso es código gnóstico para los llamados arcontes, los gobernantes cósmicos que atrapan las almas en ciclos de nacimiento y muerte. Ellos lo completan todo, ellos manejan el juego hasta que se rompa. Y aquí viene lo bueno: Saclas tiene una fecha de vencimiento. Su reinado no es eterno. Eventualmente el sistema se autodestruirá. Pero antes de eso las cosas se pondrán muy oscuras. Jesús dice: dormirán entre ellos en mi nombre, asesinarán a sus hijos, cometerán el mal, traerán a las generaciones y se les presentarán a Saclas. Todos servirán a Saclas pecando en mi nombre. Jesús no está hablando de paganos aquí, está hablando de los que actúan en su nombre. Cristianos, gente religiosa, usarán su nombre para justificar violencia, control y sacrificios. Y lo hemos visto: inquisiciones, cruzadas, quema de brujas, encubrimientos, colonialismo, guerras, todo en nombre de Cristo. Y Él lo predijo, lo advirtió cientos de años antes de que sucediera. Ahora bien, esto no se trata de dogmas ni de creencias ciegas, se trata de descifrar estas historias antiguas, encontrar la verdad escondida en el mito y utilizarla para crecer en conciencia. Así que no, el gnosticismo no es perfecto, pero hay algo que sí hace mejor que muchos: levanta el velo y revela la guerra interior que llevamos por dentro. Y justo después de revelar la verdad sobre el cosmos, los gobernantes y las ilusiones de este mundo, Jesús se vuelve hacia Judas y le dice: tu estrella gobernará sobre el 13º reino. Eso es todo. A Judas se le entrega un reino. El reino número 13 se convierte en un gobernante, en un arconte. Y Jesús simplemente se ríe, a lo que Judas, rascándose la cabeza y muy confundido, le pregunta: maestro, ¿por qué te ríes de mí? Y Jesús responde: no me río de ti, sino del error de las estrellas. Todas serán destruidas junto con sus creaciones. Y entonces Jesús le lanza a Judas una magnífica bomba y le dice: porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. ¿Lo captas? No dice: me torturarán a mí, sino al que me lleva. Jesús se separa de su cuerpo, porque en este evangelio el verdadero Jesús no es solo un hombre con barba y sandalias. Es una emanación de la mente divina, una chispa de barbelo, el primer pensamiento de la fuente. Pueden crucificar la carne, pero jamás podrán tocar la luz. Por eso dice: en verdad te digo, ninguna mano de humano mortal caerá sobre mí. Porque el verdadero Jesús es inmortal. Y Judas es el que entrega el cuerpo. Pero entonces Jesús dice algo que, en mi opinión, confirma que Judas es el verdadero villano. Le dice: aquellos que ofrecen sacrificios a Saclas hacen todo lo malo, pero tú harás más que todos ellos, porque sacrificarás al humano que me porta. Judas está a punto de cometer el acto más oscuro de todos: sacrificar el cuerpo que lleva la luz. Después Jesús le dice: tu cuerno ya ha sido levantado, tu furia ha sido encendida, tu estrella ha ascendido y tu corazón se ha extraviado. En otras palabras, Judas ha sido activado
La energía oscura ya se le ha encendido. Su cuerno ha sido revelado. Se ha convertido en el 13º demonio. Este es el momento en el que el velo se rompe por completo. Los arcontes, las fuerzas que gobiernan sobre este mundo falso, serán derrotadas. La ilusión, Saclas, será derrotado y borrado. ¿Y qué se elevará en su lugar? El fruto de la generación de Adán. Y ese fruto eres tú. La generación de Adán no se trata de linajes sanguíneos, sino de aquellos que llevan la chispa divina, los que recuerdan quiénes son realmente, los hijos de Adamos, de Eva, la diosa de la vida, las almas despiertas que ven a través de la mentira y reclaman la luz. Este es el final del juego gnóstico. No esperar a que un Salvador baje del cielo, sino reconocer que el verdadero Salvador eres tú. Y aquí Jesús le dice: mira, ya se te ha revelado todo. Levanta los ojos y observa la nube con la luz dentro y las estrellas que la rodean. Y la estrella que guía el camino es tu estrella. ¿Y qué sucede después? Judas levantó la vista y vio la nube luminosa y entró en ella y ya no volvió a ver a Jesús. Pero un momento, ¿fue Jesús quien entró en la nube o fue Judas? Esto aún está en debate porque el texto está escrito de forma deliberadamente ambigua, pero personalmente yo lo que creo es que fue Jesús quien entró. Jesús se eleva hacia la nube, la cual siempre ha estado asociada con los reinos de la luz, pero sea como sea, el cuerpo o el avatar de Jesús permanece aquí en la tierra, aunque su esencia divina verdadera ya no esté aquí. Y entonces ocurre lo inevitable. Judas cumple con su oscuro propósito. El texto dice que unos escribas estaban observando cuidadosamente para arrestarlo ahí mientras estaba orando. Se acercaron a Judas y le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿No eres tú discípulo de Jesús? Y bueno, ya se dio todo lo que conocemos allá en el huerto y todo eso. Ahora bien, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que Judas fue el héroe o el villano de esta historia? Porque la mayoría de los estudiosos ven a Judas como el bueno en este evangelio en particular. Que Jesús de una forma u otra lo eligió, confió en él, le reveló secretos y que la traición era simplemente cumplir con lo que Jesús le solicitaba que hiciera. Pero aquí viene el giro. El evangelio gnóstico de Judas es una historia sobre ti, sobre todos nosotros, porque lo que dice es que lo que nos han enseñado a adorar, que es la obediencia ciega, la autoridad externa, el miedo al pecado, el sacrificio, todo eso en realidad es una trampa que la religión organizada en nombre de Jesús ha usado para retorcer su mensaje y convertirlo en algo que él jamás apoyó. No solo es una crítica a los discípulos mismos, es una crítica al sistema entero que se construyó sobre su versión de la historia. Y a modo radical y para refrescarte la memoria, tú no eres de este mundo, sino que como alma eres un ser atrapado en la carne, enterrado en la materia y dominado por falsos poderes que quieren que olvides quién eres. Entonces, ¿cuál es el propósito del evangelio de Judas? Revelarte un secreto, que la salvación no viene de obedecer un libro o una iglesia, aunque usen el nombre de Jesús en cada rincón. La salvación viene de recordar lo que realmente eres, una chispa de la misma fuente de la que vino Jesús, de una luz que ningún ángel ha visto y que ningún demonio puede apagar. En otras palabras, no estás aquí para adorar a un Dios, estás aquí para convertirte en uno. Ahora te toca a ti despertar, recordar y reclamar la luz que siempre ha sido tuya.
Muchísimas gracias.